esquina, pase de a una. Cuando usted escucha 219 medallas de oro, entonces dice, no, ese man siempre ha ganado. Pero son muchos más los momentos de frustración que los momentos de éxito y de victoria. Realmente la gente que lo conoce a uno en la intimidad es la que sabe qué es lo que uno vive día a día. Son las personas que lo ven llorar a uno, que lo ven sufrir. Y es muy frustrante cuando de pronto has hecho las cosas de la mejor manera y no salen. El primer acercamiento mío con un par de patines fue un regalo que me hicieron en la primera comunión. Ahí empecé el acercamiento, empecé a patinar ahí por el barrio, en el barrio Boston vivía en ese momento. Ahí conocí a algunos muchachos que ya se habían acercado a la Liga de Patinaje de Antioquia. Ahí empezó mi camino en el patinaje de carreras. Mi primer campeonato fueron los Juegos Metropolitanos. En ese entonces uno representaba al barrio y corrí los Juegos Metropolitanos por el barrio Boston y bueno, ahí nació ya una carrera que lleva 43 años ya. Realmente en la vida uno no sabe qué le tiene deparada la vida misma, qué le tiene deparada a uno Dios y realmente yo empecé como un deportista, pero siempre en mi mente estaba que me tenía que formar, que tenía que estudiar. Siempre quise ser odontólogo desde que era un niño. De hecho, soy odontólogo de la Universidad de Antioquia. Y en ese ir y venir entre la odontología, el patinaje, los campeonatos, llegué a un nivel muy importante, representé al país en varios campeonatos del mundo. Más adelante empecé a hacer un acercamiento ya con unos niños en el municipio de Envigado. Y ahí me fui enrolando un poquito en esa parte pues, del entrenamiento y a hoy ya son 30 años como entrenador. Hubo una época de la vida que hacía las dos cosas, estaba en el consultorio de 7 de la mañana a 3 de la tarde, a las 3 de la tarde me iba para la pista hasta las 9 de la noche, así lo hice muchos años y ya en el momento que recibo mi primer llamado como entrenador nacional en el año 2007, ya empezó a cambiar un poquito la perspectiva y llegó un momento donde tuve que decidir o el deporte o la odontología, la profesión, y el deporte ha sido mi pasión, este ha sido mi casa, esta ha sido mi vida y bueno, yo pienso que, como decimos los paisas, de aquí me sacan con las patas para adelante. Yo cuando empecé como entrenador nunca me imaginé a dónde iba a llegar y mi sueño era tener un campeón mundial de patinaje. Yo soñaba con tener uno, trabajar y entrenar a un campeón mundial de patinaje. Fabriana Arias, que ha sido una de las mejores patinadoras de la historia de Colombia y del mundo, empezó conmigo cuando tenía 7 años, una niña con mucha humildad, con muchas dificultades económicas en su momento y empezamos en esas categorías menores con ella, más adelante en categorías de transición y ya se empezó a perfilar como una de las mejores patinadoras del país en su categoría y yo soñaba para mis adentros y decía, esta va a ser mi primera campeona del mundo. Estoy seguro que esta va a ser mi primera campeona del mundo. Y ese momento llegó en el año 2011. Fue su primera clasificación a la Selección Colombia. Ese año estuvimos en Corea en el Campeonato Mundial y recuerdo que hizo parte del equipo de relevos para ese Campeonato Mundial y fue su primera medalla de oro. Entonces fue el primer título mundial de ella y el primer título mundial mío con un atleta, no digamos hecho por mí porque no me gusta decir eso, nosotros simplemente acompañamos a los atletas en un proceso deportivo, pero sí una persona que trabajó conmigo durante muchos años en el Club Padel de Envigado y verla como campeona del mundo, eso fue muy hermoso. Recuerdo todo. Y recuerdo exactamente el momento de la carrera, recuerdo cuáles relevos hizo, recuerdo la seguridad con que salió a correr, que eso fue lo que fue determinante para ella en el resto de su carrera, porque
Siempre fue una persona muy segura y muy fuerte mentalmente adentro de una pista de patinaje. Y recuerdo estar con una persona que quiero mucho, que hoy es vicepresidente de la Federación Colombiana de Patinaje y que ha sido chairman de la Boreskey, o sea, uno de los hombres más importantes en la dirigencia del patinaje de carrera a nivel mundial, Jorge Roldán. Y Jorge estaba al lado mío y sabía lo que significaba esa carrera para mí. Y en el momento que el equipo de Colombia cruza la meta y gana la medalla de oro, él me mira, y Jorge es un hombre de 1,85 muy grande, yo soy muy pequeño, y recuerdo los brazos de Jorge cuando me da ese abrazo como: Iván, conseguiste ese sueño que tenías hace tantos años, y saber que en ese momento era el primero de muchos es algo inolvidable para mí. Entrené muy duro para que esto se lograra mi objetivo, y pues no, gracias a todas las personas que estuvieron apoyándome y que estuvieron en todo mi proceso, y gracias a Dios fue que lo pude lograr. Fabriana Arias. No es porque haya sido mi alumno por más de 16 años, pero para mí es el mejor patinador que mis ojos han visto. He tenido la posibilidad de ver muchos patinadores del mundo entero, pero Pedro era capaz de hacer en una pista lo que la mayoría de los mortales no son capaces de hacer. Pedro, para el Campeonato del Mundo del 2013 en Bélgica, lo veíamos entrenar y yo decía: este muchacho fácilmente se va a ganar 3 o 4 medallas de oro en el Campeonato del Mundo. Y estaba muy fuerte, muy motivado, con muchas ganas. Llegamos a Bélgica y en uno de los entrenamientos previos al Campeonato Mundial siente una molestia en uno de sus aductores. Lo revisa el cuerpo médico de la Selección Colombia y me dicen: Iván, él no corre el Campeonato Mundial, él no puede correr el Campeonato Mundial. Y yo, pero ¿cómo así? No puede correr. Y Pedro es una persona de mucho temperamento. En ese momento que le decimos que no podía correr, recuerdo que se alejó, que no quiso hablar con nadie, que tuvo una reacción demasiado fuerte y muy triste para él, para nosotros, para todos, pero en el deporte pasan cosas y había que asumirlo. Empieza el Campeonato del Mundo. Arranca Colombia su participación en el Campeonato del Mundo. ¡Vamos, Colombia! Hace el Campeonato del Mundial de pista, él no corre. Cuando íbamos a empezar la ruta, yo recuerdo que el día de descanso fuimos a probar la ruta y él se fue conmigo en una van con el resto de deportistas. Los vio entrenar a todos. Estábamos en un hotel en Ostende, en Bélgica, más o menos a 40 minutos de la pista. Cuando llegamos a tipo 9 de la tarde en Europa, se bajan todos los muchachos de la van y Pedro me dice: profe, lléveme a la pista. Y yo: ¿cómo así que lléveme a la pista si acabamos de llegar de la pista? Y me dijo: lléveme. Yo no le dije nada y, conociéndolo como lo conozco, me lo llevé para la pista, se puso los patines, dio una vuelta y me dijo: profe, inscríbame. Y yo: Pedro, la parte médica dice que no puedes correr el Campeonato Mundial. Profe, inscríbame. Inscribimos a Pedro. Al otro día corre absolutamente vendado. Ahí está Pedro el Grande, con su pierna derecha emproblemada, pero aquí viene a entregar todo por Colombia, Pedro Causil. Teníamos un rival español que era récord del mundo de la prueba de los 200 metros, que venía de ser campeón mundial. Y cuando Pedro sale y hace la primera curva, yo digo: Pedro es campeón del mundo. Todavía le faltaban 100 metros y yo sabía que íbamos a ser campeones del mundo. Termina, efectivamente, gana ese título mundial. Y desde el punto de vista del entrenamiento y desde el punto de vista médico, no podría decirte cómo lo hizo. O sea, yo soy una persona de mucha fe y creo en Dios, soy muy creyente y yo digo, eso fue un milagro. Con dificultades en peroneos, dificultad en rodillas, Pedro viene trenzando la curva, se acomoda el colombiano. Aquí viene Pedro Causil entregándolo todo sobre la última meta. Atropella Pedro desde atrás y a mejor tiempo.
y es de los títulos mundiales que más recuerdo. Pedro es una persona supremamente fría que nunca expresa sus emociones, ¿cierto? Y ese día, tirado en el suelo, me abrazaba llorando y me decía gracias, profe, gracias, profe, gracias, profe. Vea, me da ganas de llorar aquí otra vez. Después de tanto guapear, después de tanto sufrir el colombiano, Pedro Causino. Definitivamente sí, siempre confiando en Dios, en el trabajo primero, en el esfuerzo que hacemos, en esas concentraciones tan largas y tan duras, pero al final hemos recibido pues, recompensas muy hermosas y muy bonitas también. Yo llevo la estadística perfectamente desde que empecé, llevo 19 años como entrenador nacional. Aquí en la Selección Colombia trabajo específicamente con los corredores de velocidad, de las distancias cortas, y con esos corredores hemos ganado 219 medallas en campeonatos mundiales, 219 medallas de oro en campeonatos del mundo solamente en la modalidad de velocidad. La euforia, la celebración del cuerpo técnico por el título mundial que alcanza. Y con mis alumnos del Club Padden de Envigado tengo 58 títulos mundiales de corredores de Envigado, de corredores antioqueños. Y cuando me dices que si pierdo la cuenta, no puedo perder la cuenta. Y cada una de esas medallas ha sido muy importante para ellos y para mí. Y cuando las cosas a uno se le vuelven paisaje, quiere decir que no estás trabajando con pasión ni con amor. Yo todos los años pienso que va a ser mi primer campeonato mundial. Ahorita vamos a China y voy a dirigir mi campeonato mundial número 18. 18 campeonatos del mundo. Y nunca pienso que es el campeonato mundial número 18. Pienso que es el campeonato mundial número 1. Y pienso que tengo que ganar esa primera medalla que en un momento quise ganar. Y eso es lo que realmente me mantiene a mí motivado, me mantiene con ganas, me mantiene feliz. Aquí puede estar la medalla de oro. A partir Pedro Causino. Atención que se acomoda el colombiano. Vamos Colombia, energía positiva. Arrancó bien Pedro. Yo empecé como entrenador nacional en el año 2007. En el año 2007 hicimos el Campeonato Mundial de Cali. Fuimos campeones del mundo, pero como yo llegaba por primera vez a la Selección Colombia, mucha gente dijo, no, eso es suerte de principiante, eso él no tiene los méritos para estar ahí. Bueno, los detractores pues que no faltan, pero yo siempre me fortalecía en Dios y yo le daba gracias, yo, Señor, gracias por este campeonato mundial, y le pedía otro, yo, Señor, dame otro porque yo quiero probarme a mí mismo que soy bueno en lo que hago. Ahí hago el Campeonato Mundial del 2008 en Gijón, en España. Volvemos a quedar campeones del mundo. Volvemos a ganar una medalla de oro en la categoría mayores. Los velocistas de la categoría mayores no ganaban desde el año 2000. O sea, pasaron 8 años para volver a ganar una medalla de oro en un campeonato mundial en la categoría mayores varones. Y cuando yo llego a la Selección Colombia en mi segundo año lo logramos. Y al siguiente año, ya en ese 2008, ya los que eran detractores ya empezaron a decir, bueno, este man como que sí, algo sabrá. Y vamos al Campeonato Mundial del 2009 en China y perdemos el Campeonato del Mundo. Eso fue una frustración muy grande. Yo dije, pues hasta aquí llegamos, porque usted sabe que nosotros los técnicos nos miden es por los resultados deportivos. Cuando volvemos a Colombia, el presidente de la federación nos manda a llamar a todos y despide a todo el cuerpo técnico de la Selección Colombia. Cuando me llama a mí, me dice, Iván, yo quiero que usted se quede trabajando conmigo. Entonces yo le digo, venga, pero ¿cómo así si todos perdimos el mundial? Pues no lo perdieron solamente ellos y no que yo también lo perdí. Me dijo, no le digo más, solamente quiero que se quede trabajando conmigo. La vida de nosotros es una vida de nómadas. Lo que la gente no sabe es que nosotros antes de ir a un campeonato mundial estamos 12 meses encerrados en un lugar como estos, en un hotel donde se desayuna, se almuerza y se come patinaje. O sea,
Aquí nos dedicamos 24/7 a trabajar con ese objetivo de ir a ganar un campeonato mundial. Y ustedes no se alcanzan a imaginar el sufrimiento de esos muchachos, ver a un atleta suyo, a un alumno suyo llorando porque las piernas ya no le responden, porque no aguanta un entrenamiento, porque tiene una lesión, días en que los atletas quieren tirar la toalla y casi que le quieren decir a uno, profe, yo me quiero ir de aquí, no importa que ya no esté en la selección Colombia. Y ahí es donde uno como pedagogo, no como entrenador, sino como pedagogo o como una persona cercana, se tiene que sentar con un muchacho de esos, conversar, hablar y decirle, tenés dos opciones, o rechazar tu sueño por el que has luchado toda la vida, o seguir aquí sufriendo al lado de nosotros e ir a donde sea el campeonato mundial a luchar por ese sueño. Yo pienso que al final todo el mundo entrena, todo el mundo se prepara, todo el mundo hace grandes esfuerzos, pero tenemos algunos plus que nos han dado los años y la experiencia para manejar este tipo de equipos y más este equipo que es el campeón del mundo. Yo soy una persona que soy muy solo, de pronto no comparto mucho la parte social con los atletas, pero ellos todos saben que pueden recurrir a mí en el momento difícil. En el momento bueno, todo el mundo está al lado tuyo. Entonces aparecen patrocinadores, novios, novias, amigos, amigas, que yo te di un vaso de agua cuando tenía 5 años, que yo te apoyé cuando yo no sé qué. Pero cuando un atleta no clasifica a la selección Colombia o cuando no se da el título mundial al cual aspiraba o cuando estamos en unos Juegos Panamericanos y no ganamos la medalla de oro, hay una soledad absoluta. Porque yo lo he sentido como entrenador y entiendo la misión de informar. La gente tiene que informar lo bueno y lo malo. Pero dentro de esas soledades y dentro de esas tristezas y dentro de esas cosas, los muchachos saben que pueden recurrir a mí. En este momento, en esta concentración, hay un atleta, te voy a dar el nombre, Heini Pájaro, una de las mejores velocistas de este país y del mundo, que el año pasado no entró a la selección Colombia. Y recuerdo estar en este mismo hotel después del campeonato nacional selectivo, ir a buscarla a su cuarto, donde estaba absolutamente desconsolada, estaba llorando, estaba frustrada. Hablar con ella y decirle, venga, aquí estoy yo. Yo he sido su entrenador en la selección Colombia muchísimos años y hemos ganado muchos títulos mundiales juntos y hemos hecho muchas cosas juntos. Hemos ganado en los Juegos Mundiales, hemos ganado en Panamericanos, hemos ganado en todo. Pero en este momento, si usted necesita de mí, si tiene que hablar, si tiene que desahogarse, aquí estoy yo. Entonces, digamos que esa es la relación que a mí me gusta tener con los atletas, sobre todo en el momento de la dificultad, en el momento de la frustración, en el momento de la pérdida, porque sé que cuando llegan los éxitos y las medallas de oro va a haber mucha gente que va a estar con ellos. Nosotros en Colombia somos muy folclóricos para muchas cosas. En un país como el nuestro, la gente se quita los patines y al otro día ya es entrenador, o se quita los guayos y al otro día es entrenador. Y son personas que sí lo pueden ser y que pueden aportar mucha experiencia desde su conocimiento del deporte. Pero yo siempre he dicho que en las bases deportivas, en las escuelas deportivas, en el punto donde se están iniciando los procesos, tienen que estar las personas más capacitadas. Porque la gente ve como el grupo de los niños, el grupo fácil. Ah, no, ya no sos patinador, entonces no, venite a trabajar conmigo al club y coge el grupito de los niños.
que yo soy el berraco, entonces yo trabajo con los élites y con los que ganan, cuando debería ser al revés, porque yo como director deportivo, yo le puedo decir a un entrenador, venga, el plan de trabajo de este grupo de atletas élite es este, cíñase a él, ríjase a él y colabóreme ahí. Mientras yo me voy a ocupar, yo soy un entrenador que los primeros 4 meses del año me dedico a trabajar con todos los atletas, niños, adolescentes, adultos, porque sé que esa experiencia que yo tengo va a ser importante para ellos en su formación, en su carácter, en muchas cosas que van a ser muy importantes para el futuro. Entonces esa es la razón por la cual nunca voy a dejar de trabajar con niños, porque aparte de eso, me nutren de su alegría, me nutren de su amor, no tienen mañas, te expresan lo que es verdaderamente sincero. Eso es un regalo de Dios y de la vida uno poder hacer eso. Yo pienso que para mí esa es la base de todo, y cuando hay una buena formación en las bases, seguramente más adelante vas a tener el insumo para trabajar con este tipo de atletas también. El deporte como tal es una de las formas más hermosas de crecimiento humano. O sea, los seres humanos que han hecho deporte en algún momento de su vida o que se han formado en el deporte son mejores hijos, son mejores estudiantes, son mejores amigos, son mejores personas, son disciplinados. O sea, tienen unas características que las personas que no han hecho deporte difícilmente puedan tener, no queriendo decir que no las puedan tener, ¿cierto? Pero esa es la reflexión después de ver cientos y cientos y cientos de niños y de jóvenes que han pasado por mis manos. ¡Oro para Colombia! Y después de haberlo ganado casi todo en el patinaje de carreras, que lo digo con mucha humildad, porque eso ha sido gracias a muchas personas, a mucha gente que ha trabajado conmigo, a ser una persona bendecida, a haber estudiado mucho, a haberme preparado mucho. Siempre le digo a la gente, el deporte no es ganar una medalla, el deporte es mucho más que eso. Entonces, para mí es importante el alumno que estuvo conmigo 10, 12, 14 años, sin ganar nada desde el punto de vista cuantitativo. O sea, yo he tenido alumnos que nunca han sido ni de la selección Antioquia ni de la selección Colombia, que de pronto se ganaron una que otra medalla aquí en un evento departamental o un evento local, pero cuando después regresan a la pista y me saludan y me dicen, hola profe, vine a saludarte y te cuento que soy ingeniero, que soy médico, que soy arquitecto, que me casé, que tengo una familia hermosa. Entonces ahí es donde yo le encuentro el valor al deporte, porque hay muchos atletas muy ganadores que de pronto no han tenido las herramientas para saber manejar ese éxito que han tenido y se vuelven un poquito soberbios, un poquito sobredimensionados, y que en ese momento también entra uno a intervenir un poquito y a decirle, venga, tranquilo que esto se va a acabar y el día que esto se acabe usted va a ser un ciudadano común y corriente. Y eso quedará en tu corazón, tus éxitos, tus logros, tus cosas, pero dentro de unos años la gente no va a saber qué hiciste vos, quién fuiste vos, quién fui yo, no van a saber absolutamente nada de eso. Pero lo que nos queda en el corazón, lo que nos queda como seres humanos, lo que nos queda como personas, a partir de lo que el deporte nos regaló, eso es invaluable. Entonces, el pasar por aquí no se resume en 219 medallas de oro en campeonatos mundiales. Se resume en poder haber acompañado a tantos cientos de muchachos y de jóvenes, de haber intentado enseñarles a vivir y que después de tanto tiempo o de años uno se dé cuenta que son
personas valiosas para la sociedad, que son buenos seres humanos, que son buenas personas y que realmente valió la pena haberlos tenido tantos años al lado de uno.